Ustedes saben que lo primero después obviamente de saludarlos es recordarles que la reunión de esta clase del día de hoy está siendo grabada y preguntarles si alguno de ustedes tres, si alguno de los presentes tiene algún inconveniente con ello. ¿Tienen algún problema con que la clase esté siendo grabada? Gracias, señoritas. Señor Pineda, ¿su merced tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? Bueno, vale, muchísimas gracias. Bueno, les tengo para el día de hoy dos noticias, una muy buena y una no tan buena. Primero les voy a dar la buena y a la no tan buena se las voy a dar ahorita en un momento conforme vaya avanzando la clase. La muy buena noticia es que el día de hoy, en este momento en el que estamos aquí, es el último encuentro obligatorio que vamos a tener de la clase de literatura para el resto del año. ¿Sí? La única clase, digamos, obligatoria, que igual es esa definición de obligatoria, pues es flexible el asunto, pero sí, es la última clase en la que sí voy a estar esperando mmm, que participen y la última en la que voy a estar esperando que estén acá en esta reunión de Google Meet. Pues porque ya se acabó esto, ya no queda nada más, ya la próxima semana es la semana de receso y después de la semana de receso es la semana eh, de orientación y de cuerpo y movimiento, en fin, entonces esta es la última clase de lengua castellana del año. ¿Listo? Entonces esa es la buena noticia, ya no van a tener obligatoriamente que estar otra vez acá escuchándome, ni mucho menos. Y digo obligatoriamente porque todavía queda otro encuentro, pero ese es opcional, ¿sí? Tal vez como un ejercicio que hice en el primer semestre, todavía voy a estar aquí en Google Meet en otra ocasión, en otra oportunidad, pero pues se sabe si ya pueden estar aquí únicamente si lo consideran necesario. ¿Listo? Esta es entonces oficialmente la última clase de literatura del año, ¿vale? Esta, al ser la última, es muy importante, no solo porque vamos a cerrar con el tema de Don Quijote, sobre que bueno, hablaremos ahorita en un momento, sino además porque voy a estarles explicando, y he aquí la noticia que no es muy buena, que a ustedes les va a parecer probablemente una mala noticia. En la clase de hoy les voy a explicar el trabajo final de la clase de literatura. Sí, hay trabajo final, sí, con un valor más significativo de nota que el resto de trabajos que han entregado hasta ahora, que de todos modos, pues la mayoría de ustedes los han entregado y los han entregado bien, por lo cual les agradezco también a propósito. Entonces, hoy es muy importante precisamente por eso, porque les voy a estar explicando cómo va a ser ese trabajo final y cuándo tienen que entregarlo y con qué características y cosas así por el estilo, ¿vale? Entonces, esa es la noticia no tan buena de pronto, ¿listo? Pero bueno, para comenzar con el tema, voy a compartir mi pantalla. Porque tenían para el día de hoy, aparte de lo que contestaron en la plataforma, íbamos a seguir trabajando con el capítulo 17 de la segunda parte de Don Quijote, que lo deben estar viendo en pantalla en este momento. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a centrarnos en este fragmento del que les había hablado, que había destacado tanto la clase anterior hace 2 semanas, porque pues me parece muy importante. Y si bien la clase anterior hablamos de pronto del contenido y de lo que representaba la definición de locura que tenía el propio Don Quijote sobre sí mismo y de la definición del oficio de un caballero andante que tenía Don Quijote, entonces vimos más o menos cómo era el contenido. Hoy nos vamos a centrar en este capítulo y particularmente en este fragmento, nos vamos a centrar en su forma, eh, porque eso va a ser parte pues del trabajo final y una parte de hecho bastante importante, ¿sí? Además de eso, vamos a leer también un fragmento del segundo capítulo de la primera parte de Don Quijote. Ustedes ya leyeron la primera parte, entonces pues ya saben más o menos de qué va, entonces vamos a hablar un poquito sobre la segunda parte también, de nuevo, sobre la forma
del texto y particularmente del discurso que maneja Don Quijote, es decir, ya no del contenido, sino de la forma del discurso, de la forma en la que Don Quijote habla a lo largo de la novela, que eso hace parte de una de las características fundamentales del personaje, tanto para nosotros los lectores como para los otros personajes que interactúan con él en el contexto de la novela. ¿Sí? Ese, como les digo, es muy importante este ejercicio, pues porque va a aparecer también en el trabajo final. Eh, entonces, pues para comenzar, tenemos este fragmento del capítulo 17 que ustedes ya seguramente leyeron y requete leyeron. Bueno, lo bueno es que son solo tres, entonces los puedo poner a hablar ya directamente con sus nombres. Qué alegría. Teníamos que, esto es justo después, este fragmento es justo después del episodio de los leones, ya después de que eso ya lo hablamos la clase anterior, después de que Don Quijote pidió que sacaran los leones y que el león le dio pereza salir y que entonces Don Quijote se hace llamar el caballero de los leones porque el león decidió no salir por miedo, Don Quijote, en fin, ya recuerdan muy bien esa historia. Después, justo después de esa escena en la que se va el señor de la carreta con sus leones, el que los está acompañando, el caballero del verde Gabán, pues don Diego de Miranda, que aquí está el nombre, en esta partecita de acá, don Diego de Miranda, se queda pensando algo de lo que ya habíamos hablado un poquito en la clase anterior, y es, hombre, ¿qué clase de loco lo que dice acá? ¿Qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores? O sea, ¿qué clase de loco tiene que ser este personaje para creer que los encantadores le metieron unos quesos ahí en el casco? ¿Y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones? Lo mismo. ¿Qué clase de loco tiene que ser este personaje para creer eh, estas situaciones, ¿no? Aquí viene entonces que es donde van a participar ustedes, la parte en la que Don Quijote da muestras de ese discurso tan particular que maneja, de esa forma tan particular que maneja y del efecto que tiene en los personajes de la novela y que también tiene en los lectores. Para la tarea ustedes me contestaron cómo habla, cómo se expresa un loco. Quiero confirmar lo que vi en los que subieron la tarea, porque por ahí cierta persona de las que están en clase en este momento no subió la tarea. Entonces, pues ya esa persona sabrá. Pero en fin, quiero confirmar con ustedes. Cualquiera de los tres puede ser voluntariamente, o igual yo ahorita los puedo nombrar si no quieren participar voluntariamente. Les pido que vuelvan y contesten esa pregunta. ¿Cómo hablan los locos? ¿Cómo habla una persona que ha perdido la razón? Los escucho. Le subo el volumen y todo va a ver. Bueno, entonces, primero las damas. ¿Quiénes están todavía por ahí? ¿A quién llegó por ahí? Ah, Miguel, qué bueno. Ya son cuatro entonces. Daniela, para ti, ¿cómo hablan los locos? Les recuerdo que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat, entonces les toca abrir el micrófono y abrir la boquita y hablar. Entonces, Daniela, para ti, ¿cómo hablan los locos? Pues para mí, pues ellos hablan, no sé, pues como piensan las cosas, así como ellos ven las cosas, no sé, como sin sentido, pues O, cada quien habla como diferente, no sé cómo explicarlo. bueno, como sin sentido, perfecto. Esa es una idea interesante, muy bien. Señorita Sereno, te escuchamos. ¿Cómo para ti, cómo crees que hablan los locos? Pues no sé, también digo que como que sin sentido, como que hablan de las cosas que ellos se imaginan o no sé.
Perfecto, sin sentido. Esa parte me gusta. Hablan de las cosas que ellos se imaginan. Muy bien, muchas gracias. Señor Pineda, para su merced, ¿cómo habla un loco? Rápido y sin sentido. Rápido y sin sentido. Rápido Muy bien. porque no se le entiende. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Miguel, bienvenido. Primero que todo, buenas tardes. Y segundo, para su merced, ¿cómo habla un loco? Hola, profe. Eh, yo creo que hablan como utilizando como de la realidad en que ellos viven, digamos, si ellos se imaginan como hablando como con superhéroes o algo así, pues van a hablar como de esa forma. Perfecto, muy bien. Sobre esa idea vamos a volver ahorita más adelante. No hay nadie más, ¿cierto que no? Yo reviso. No, listo. Bueno, y en últimas, una respuesta que se repetía mucho, que no me dieron ahorita ustedes cuatro, pero que se repitió mucho en el ejercicio que subieron a la plataforma. A un loco cuando habla no se le entiende muy bien a veces. Esa era como la... Ese fue uno de... Aparte de eso, de que hablaba sin sentido, que también lo dijeron mucho en el ejercicio, varios decían que no se le entiende cuando habla. ¿Sí? Entonces, hablan teniendo presente esa respuesta esas respuestas que me acaban de dar, tanto ahorita como en la plataforma. Vamos a lo que contesta Don Quijote, ¿sí? Don Quijote, en primer lugar, ya sabe lo que está pensando Don Diego de Miranda, porque le dice, ¿quién duda, señor Don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Él ya sabe lo que se está preguntando el caballero del verde gabán. Él ya sabe que el mancito está diciendo, hombre, pero ¿qué clase de loco es este? Y le contesta, ta, 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 bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey en la mitad de una gran plaza dar una lanzada con felices suceso a un bravo toro. Es decir, pues no lo culpo, dice Don Quijote, no lo culpo de creer que yo estoy loco, ¿sí? Porque lo que hice se ve como algo muy arriesgado y se compara él mismo con lo que nosotros hoy en día ahora llamaríamos tal vez un torero. Dice, porque pues, hombre, una persona que se enfrente a un bravo toro en una gran plaza, pues eso también parece arriesgado, entonces eso también puede parecer loco. Entonces dice, aunque yo pues no lo culpo porque pues probablemente a una persona de esas que se le para a un toro y a un toro de lidia, que son animales inmensos, peligrosísimos y pesadísimos, que llegan a pesar casi una tonelada. Imagínense un toro de lidia, los animales son inmensos. Entonces, parársele a un animal de esos, uno diría, hombre, sí hay que estar loco para parársele enfrente y fuera de eso, fuera de parársele enfrente e intentar apuñalar al pobre torito. Eso es una cosa que parece temeraria, que parece absurda. Y se compara él mismo con otras cosas, ¿no? Con una persona que se para frente a un toro de lidia. Eh, Dice, y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares o que lo parezcan, entretienen y alegran y, si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes. Se compara con los caballeros que pelean en las justas, ¿sí? Los que van montados a caballo y se tumban uno a otro a palos, o los que se pelean con espadas para el entretenimiento de los príncipes y de los reyes y de toda esta gente. Él se compara con todo eso y dice, pues sí, obviamente a la mirada de la gente común y corriente, esas acciones pueden parecer locas. Yo me imagino que la respuesta de ustedes, si yo les digo, ustedes se meten a un ruedo a torear un toro, valga la redundancia, se meten a un ruedo a torear, se le paran enfrente a un toro de lidia a ustedes. Mm, La respuesta que estaba esperando es ni loco, precisamente por eso, porque mirando objetivamente uno dice, no, ni loco, yo no me lo voy a meter a torear un animal de esos tan inmenso y tan peligroso. Lo mismo, ustedes por entretener a otra persona se van a poner a agarrarse a espadazos. Obvio no, ni loco. Eso es a lo que va Don Quijote. Él dice, pues no, a la gente que no sabe esa clase de cosas les pueden parecer locuras.
Más adelante Don Quijote dice, todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios. Es decir, lo que pasa es que estas personas, eso hace parte de su trabajo, ¿sí? Para ellos eso no es una locura porque eso es su trabajo, eso es lo que ellos hacen. Eso es perfectamente normal. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con un torero, pues la persona dirá, sí, obvio, a mí me da vaina. Y yo sé que el toro es un animal peligroso y todo, pero igual eso es lo que yo hago, eso es lo que me apasiona, entonces yo voy y lo hago. Lo mismo los que pelean, los caballeros que pelean en las justas, ellos dirán, no, pues es que eso es lo único que yo sé hacer, es lo que me apasiona, es lo que yo hago para sobrevivir y no sé qué más. ¿Sí? Cada persona, cada caballero, dice Don Quijote, tiene su particular ejercicio, es decir, ese va a ser parte de su trabajo. ¿Sí? Y mi trabajo como caballero andante es, por ejemplo, querer pelear por la fuerza con leones. A usted le puede parecer loco, pero para mí es la cosa más normal del mundo, pues porque ese es mi trabajo. Eso es lo que dice Don Quijote. Dice, pero el andante caballero busque los rincones del mundo, éntrese en los más intrincados laberintos, acometa a cada paso lo imposible. Ta, 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 ta. Bueno, es un pedazo larguito. Y dice, yo pues, como me cupo en suerte ser uno de los del número de la andante caballería, no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios. Y así el acometer los leones que ahora acometí derechamente, perdón, me tocaba, puesto que conocí ser temeridad exorbitante, porque bien sé lo que es la valentía. Bueno, ahí habla de la diferencia entre valentía e imprudencia que hablamos la clase pasada. Pero eso es lo que él dice. Pues yo como soy un caballero andante, sí, a mí me daba vaina de todos modos parármele a esos leones. Yo sé que eso es arriesgado, pero pues es que eso es mi trabajo. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Todos los trabajos tienen sus riesgos. Mi trabajo es ser caballero andante, pues preciso me tocó que mi trabajo fuera parármele ahí a pelear con leones, así como otros caballeros, su trabajo es pelear contra otros caballeros para entretener al rey, y de otras personas su trabajo es parársele enfrente a un toro de lidia, así como el de, qué sé yo, un policía es exponerse a que le peguen un tiro, o el de un profesor es exponerse a que también le peguen, no mentiras. Pero en fin, a lo que va es a eso, pues todas las profesiones tienen su riesgo, y la mía tiene el riesgo de tener que enfrentarme con leones. Y ya, Don Quijote explica su decisión de enfrentarse con los leones de una manera bastante lógica. Él dice, pues, que es lo más normal del mundo. Sí, yo no digo que no me dé miedo, sino que pues es que eso hace parte de mi trabajo. ¿Sí? Tanto así que don Diego de Miranda, el del Caballero del Verde Gabán, le dice, digo, señor Don Quijote, que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón. Ya lo habíamos hablado también en la clase pasada. Es decir, don Diego, al escuchar el discurso que maneja don Quijote, que es un discurso muy bien elaborado, es muy, muy bien elaborado, con respeto, con que se puede comprender perfectamente con respeto respecto de las reglas y de las normas de redacción, y está pa'l berraco. Entonces él dice, tanto así, tan bueno es el discurso de Don Quijote que él dice, pues, sí, tiene usted toda razón, tiene toda la razón en lo que usted ha dicho. Y entonces, ahí viene el, uno de los elementos que hacen tan especial el personaje de Don Quijote. Según esto que les acabo de decir, según este manejo que tiene el discurso de Don Quijote, los voy a escuchar y me van a decir, ¿qué opinan respecto de la condición mental de Don Quijote? ¿Qué les parece? ¿Está acuerdo? ¿Está loco? ¿O qué? ¿O cómo? Los escucho. Bueno, ahorita empezamos de atrás para adelante, ahora empecemos de adelante para atrás. Miguel, su merced que fue el último a hablar ahorita, entonces le toca ahora de primero. Según esto, ¿qué opina usted de la locura de Don Quijote? ¿Si está loco, no está loco? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué opina? Lo que piense únicamente. Pues la verdad creo, pues eso lo podrá pensar a uno, creo que no está loco, o sea, o por parte y parte, creo. Ok, de parte y parte más o menos. Juan David, le toca. Pues para mí está loco, porque una persona cuerda no haría ese tipo de cosas.
Ok. Laura, te toca. Pues no sé, yo estoy como de acuerdo con Miguel. Yo creo que parte y parte porque, o sea, él está loco por hacer eso, pero en parte él está de acuerdo porque pues es el trabajo, ¿no? Pues Ok, muy bien. Y finalmente, Daniela, ¿tú qué opinas? Profe, pues yo pienso también como, yo estoy de acuerdo con Miguel y con Laura también, así como por parte y parte, porque tampoco puedo decir que está loco, así que loco, pero pues tampoco es que esté, o sea, muy bien que digamos. Listo. Todos han ido más o menos al mismo punto y es a que sus palabras no concuerdan con sus acciones. Más o menos eso les entendí, ¿sí? Porque están diciendo que actúa como un loco, pero no habla como un loco. Entendí bien más o menos esa es su idea. Así que no es muy coherente lo que hace con lo que dice. ¿Sí? Más o menos les entendí bien. Vale. Pues sí, es algo como así. Perfecto. Entonces, vamos ahí bien. O sea, si el asunto es ese, que el discurso no concuerda con lo que hace. Perfecto. Vamos a pasar entonces, porque sabía más o menos que esa iba a ser la conclusión a la que íbamos a llegar a esta parte. Al ver el segundo capítulo de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que narra la primera salida de Don Quijote, la primera vez que sale. Habíamos quedado en la lectura del primer capítulo, que bueno, arregla sus armas, se pone nombre, le pone nombre al caballo, le pone nombre a su amada y queda listo. En el segundo capítulo arranca, como su nombre lo indica, dice de que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. ¿Sí? Entonces, arranca a, a buscar sus dichosas aventuras. ¿Sí? Y dice, casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Es decir, salió y de él y camine casi todo el día ahí montado en el caballo y no le pasó nada. ¿Sí? Y se me desesperaba pues de pensar en, pues, pucha, yo salí que es que a buscar aventuras y no he visto la primera. ¿Sí? En fin. Y al anochecer, su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Iba por el camino y vio a lo lejos una venta, es decir, dijéramos nosotros, una tienda, ¿sí? Más o menos. No es lo mismo, pero hagan de cuenta. Y aquí empieza entonces la parte graciosa. Desde el segundo capítulo se pone ya muy gracioso el libro. ¿Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada? Para que entiendan más o menos de qué va. ¿Qué profesión creen ustedes que tienen estas mozas? Por mozas se refiere Cervantes a estas mujeres jóvenes. ¿Qué profesión creen que quiere decir que estas son de estas que llaman del partido? ¿Qué profesión creen que es esa? Como políticas, yo no sé. No, sí tiene sentido que creas eso, pues que hablan del partido, pero no. Una pista. Es la profesión más vieja. Bueno, eso dice el dicho, ¿no? No sé si sea cierto, pero el refrán, el cuento dice que esa es la profesión más vieja del mundo. ¿Sí saben ustedes cuál es la profesión más vieja del mundo? No. No. ¿No saben? No, Lo que les digo, no sé si sea cierto, pero pues así se le llama, siempre se le ha llamado a la prostitución la profesión más vieja del mundo. No sé si sea cierto, no sé, o sea, el cuento viene de que esa profesión aparece incluso en el Antiguo Testamento.
con Rubén, el hermano mayor de José, por allá pierde el sello de la familia con una prostituta. En fin, es una historia larguísima. Pero el cuento es que la prostitución se supone que es la profesión más vieja del mundo. Pues ese es el cuento. Estas señoras, cuando se habla de que estas que llaman del partido se refieren a eso, vean ahí está la aclaración, está ahí en pantalla. A eso se refieren las mujeres del partido. Entonces él va a la tienda y se encuentra en la puerta de la tienda estas mujeres que llaman del partido, que ya a ustedes les queda claro qué profesión tienen. Entonces, bueno, él llega, obviamente en medio de su locura, Don Quijote cree que esta tienda, que esta venta, no es una venta, sino un castillo, así, y que las mozas del partido, que las señoritas del partido son princesas, ¿sí? Qué divertido. En fin. Y les dice cuando llega y se encuentra con ellas, ojo cómo les habla, non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, cada la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Palabras más, palabras menos, les dice, no tengan miedo, que yo no les voy a hacer daño, que mi orden de caballería me impide hacerle daño a nadie, todavía menos a unas doncellas tan importantes como ustedes. ¿Sí? Más palabras menos, eso es lo que les dice Don Quijote. Ahora, hablando en términos de forma, ya les acabo de explicar el contenido, hablando en términos de forma, este parrafito de acá tiene muchos elementos de lo que habíamos trabajado cuando trabajamos el lenguaje, el vocabulario medieval, cuando estaban haciendo sus trabajos de caballeros andantes en el primer periodo. Acuérdense que antiguamente le cambiaban la H por F, entonces por eso dice facerle, por eso dice fuyan. ¿Sí? En términos de forma, Don Quijote le habla a estas señoritas del partido como se hablaba, o sea, en esa época ya era viejo, ¿no? ¿Sí? Era Edad Media, es decir, 200 años atrás. ¿Sí? En términos de forma, Don Quijote habla muy raro. ¿Sí? Y en ese sentido, y seguimos con la lectura, mirabanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa. ¿Sí? Entonces, imagínense, es que sí, es una escena muy graciosa. Que van ustedes caminando ahí por la 19, qué sé yo, aquí en el centro de Bogotá. Y van alguien llamando a estas mujeres del partido, como tratándolas y llamándolas de princesas, de doncellas. ¿Qué? Es muy, o sea, es una manera muy rara. No, es como dice acá, cosa tan fuera de su profesión. Ser una princesa es completamente, casi que opuesto a ser una mujer del partido, ¿no? Entonces a las mujeres se les pega la risa y le sacan la piedra a Don Quijote. Dice, bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez. Además, la risa que de leve causa procede. O sea, les dice de la bobada, básicamente. Que dice, es mucha sandez la risa que de leve causa procede. O sea, dejen la risita pendeja, más o menos así les dice. Pues para que me entiendan, para que le entiendan. Dice, pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de serviros. Lo mismo, o sea, sí con esa misma manera de hablar muy, muy vieja, eh, o sea, tratando de hablarle a estas personas como se hablaba en la época medieval. Obviamente dice, el lenguaje no entendido de las señoras, no les, así como ustedes no están entendiendo un carajo de esas tres líneas, por esa manera en que habla. Tranquilos porque las señoras estas tampoco entendieron nada. Dice, el lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo. Siempre cuando trabajo el Don Quijote los invito a que se hagan esa imagen mental. Imagínense una persona vestida como estaba Don Quijote. Les recuerdo que eso lo vimos hace tiempo, ¿no? Con esa armadura toda oxidada, golpeada, vieja, contrahecha y toda remendada. Y hablándoles de esta forma, hablándoles de una manera así como con esas expresiones tan antiguas,
¿sí? Y se les dirige a ustedes hablándoles de esa manera. En el mejor de los casos se ríen, eso es en el mejor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos, y aquí es donde viene el segundo punto de la tarea, ¿sí? En el mejor de los casos, la mayoría de ustedes, mentira, no, la mayoría de ustedes, no todos, hasta donde recuerden sus ejercicios, todos concordaron en que lo más sensato, lo más lógico para hablarle a una persona loca es seguirle la corriente. Seguirle la corriente y estar pendiente de que no se haga daño, que no le vaya a hacer daño a la gente, ¿sí? Y básicamente en eso sí le concuerdan con lo que piensan los personajes de la novela, porque entonces estamos en que las viejas están muertas de risa de ver al pobre Don Quijote, al pobre viejo, y él está muerto de la piedra de ver que se están burlando de él, y sale el ventero, es decir, el dueño de la tienda, ¿sí? Dice, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Es decir, llegó y vio ese manijo, también le entró tentación de risa. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo. Es decir, lo vio con todas esas armas, muy raro, pero raro y todo lo que quiera, esas siguen siendo armas. Entonces, para evitar problemas, le dijo, si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno. Todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Le sigue la corriente. Vean que sin necesidad de escuchar hablar a Don Quijote, ya lo trata como un caballero. Señor caballero, si busca posada, sigue su camino porque aquí no hay nada. Lo único que hay es de comer y para que medio se siente y eso, pero el resto no hay nada. Le sigue la corriente. ¿Sí? Y aquí viene una muestra, primero del genio de Cervantes y segundo, también vuelve y juega del discurso que maneja Don Quijote con el resto de los personajes de la novela. Don Quijote le contesta, para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etcétera. Le contesta así, que no importa porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear. El ventero, el dueño de la tienda, le contesta, según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Así de primerazo, sin saber más, pues no le parece a uno muy rara la manera en que le contesta el ventero. Sin embargo, si nos paramos aquí, hay una explicación que estas líneas que dice Don Quijote de mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, son, como dice acá, los dos primeros versos de un romance, de una forma poética tradicional, muy tradicional de España, tan conocido, dice aquí, que el ventero incorporara en su respuesta a los versos tercero y cuarto. El romance completo dice, mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, mi cama las duras peñas, mi dormir siempre velar. Así dice el romance, así dice el poema originalmente, ¿sí? Entonces Don Quijote le habla al ventero con los dos primeros versos de ese poema, que muestra el genio de Cervantes, es decir, todo lo que había leído este man, que se sabía toda esa cantidad de tradición literaria de antes, es por un lado. Y por otro lado, ya hablando de los personajes de la novela, el ventero le contesta con los siguientes versos del poema. Hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, no sé si ya lo alcanzaron a ver porque de eso ya hace tiempo, pero fue muy popular que saliera la gente a la ventana a repetir la escena de los Simpson en la que Homero le pregunta a Milhouse por Bart a grito pelado. Entonces que se asoma y grita Milhouse y alguien le contestaba por allá ¿qué? Y así. Hagan de cuenta que es exactamente lo mismo, ¿sí? El ventero le está siguiendo la corriente a Don Quijote, tanto así que está repitiendo los versos del poema con el que le habla a Don Quijote. Tanto así le está siguiendo la cuerda que no solo le entiende la referencia que está haciendo, sino que le sigue hablando, ¿sí? Y eso concuerda con lo que ustedes contestaban en su tarea. Concuerda con que lo más sensato
tratar con una persona así, con un loco, es seguirle la cuerda, ¿sí? La idea obviamente no es leer todo el capítulo porque entonces aquí nos quedamos hijo de mil horas, pero a lo largo de este segundo capítulo, si lo quieren revisar más adelante, que les va a hacer falta para el trabajo final, se dan cuenta que todo es más o menos lo mismo, todo es más o menos como tanto el ventero como las mujeres del partido a lo largo de todo el segundo capítulo no hacen sino llevarle la corriente y primero tratar de entenderlo, porque habla muy raro. Les repito, él habla como se hablaba en la época medieval. Sí, es un dialecto, una manera de hablar, un vocabulario muy complejo, muy diferente. Y pues también siguiéndole el juego de que él es un caballero andante, ¿sí? Aquí de hecho Don Quijote les dice, se adapta un, un poema de otro país incluso, lo mismo, habla del genio de Cervantes que ha leído de caballeros andantes de otros países para poderlos incluir en su novela. Y también habla del grado de locura de Don Quijote. En este fragmento se habla de Lanzarote, que nosotros, bueno, más popularmente se conoce como Lancelot, que hace parte de unas sagas inglesas. Sí, inglesas, Lancelot es inglés. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Adapta Don Quijote unas líneas de esa historia de Lancelot para decírselo a las mujeres del partido. ¿Sí? Les dice, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del sur Rocino. Los invito, como siempre, a que hagan el mismo ejercicio. Las señoritas, imagínense que les están cayendo de esa forma, que les están cayendo recitándoles un poema antiguísimo. Qué cosa más extraña. Y lo mismo, los caballeros, imagínense que ustedes intentan hacer eso. ¿Cómo creen que les iría? Es muy raro, es muy divertido. Ponerse, o sea, la imagen de ver al viejo, porque recuerden que ya tenía sus años don Alonso, ¿no? Y como estaba vestido con su armadura toda vueltanada, oxidada, porriada, hablando de la manera tan rara en la que habla, y fuera de eso se pone a improvisarles un poema. Es una escena muy extraña, es una escena muy divertida, muy, muy rara, y que habla mucho del grado de la locura de Don Quijote. Entonces, ahora vuelvo y les hago la misma pregunta que les hice al final de la lectura del capítulo 17 de la segunda parte. Según estos ejemplitos que les acabo de dar, ¿cuál creen ustedes que es la naturaleza de la locura de Don Quijote? Es decir, ¿está o no está loco? Escuchamos, ahorita quién fue la última que habló, Daniela, ¿cierto? Entonces, Daniela, comienza. Según esto, ¿cuál es tu opinión respecto de Don Quijote? ¿Está o no está loco? Pues no sé. Pues es que por partes pienso que sí, porque pues ni cómo habla ni nada de eso, pues obviamente es normal. Pues eso no es de una persona normal, eso es de alguien que está loco. Vale, perfecto, muchas gracias. Laura, ¿qué opinas ahora después de estos ejemplitos? Pues yo creo que lo mismo que Daniela, o sea, él está, es que no sé, o sea, como parte y parte, sigo diciendo que es de parte y parte porque, ay, eh, y como habla y todo eso, pues no es de una persona cuerta como dice Daniela. Y pues lo otro, pues porque no sé, porque él dice que es el trabajo de él o algo así, y pues no está loco por ese lado, pero pues por lo que hace, como actúa, sí, pues se ve que está como loquito. Perfecto, muy bien. Juan David. Pues ahora sí creo que está loco, porque se quedó atrapado en la edad, en la época de la Edad Media. Muy bien. Actúa como en esa edad. Y pues en la época en la que está ahorita hablando con las doncellas, Sí. pues las doncellas lo quedan mirando raro. Vale, perfecto. Y por último, pero no menos importante, Miguel, su merced, ¿qué opina ahora?
Yo creo que sí está loco, Por... porque está muy hundido en la realidad que él vive y pues ve las cosas de su entorno pues como a la realidad de él y las otras personas sí lo ven distinto. Listo, perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. La lectura del Quijote pasa, o al menos así la abordo yo desde mi clase, que les repito, ojalá hubiéramos tenido otra disposición para estas clases, que estas clases virtuales que no se puede trabajar igual, obviamente. Yo sé que nosotros, tanto ustedes como yo, nos esforzamos, pero pues obviamente no es lo mismo. Entonces, la lectura que yo siempre procuro hacer con Don Quijote va en la dirección de la respuesta que ustedes me acaban de dar. Es decir, la esencia de Don Quijote pasa más por lo que nos hace pensar a nosotros respecto de todos estos temas que por lo que dice literalmente el texto. Digamos, yo quise llevar la reflexión en las clases virtuales a la definición de locura y vean que a lo largo de las clases construimos unas ideas muy bacanas, o al menos yo me sentí muy satisfecho con lo que ustedes hablaron cuando hablaron en clase. Pero eso se puede hacer con muchísimos otros temas. Vean que nosotros también alcanzamos a hablar un poquito de valentía, por ejemplo. Eh, se puede hablar también, o sea, se han hecho trabajos impresionantes acerca del saber casi enciclopédico que tenía Cervantes. Se puede hablar de la impresionante forma que tiene la novela, es decir, en cuanto a forma, cómo es que es de la primera novela moderna, en fin. Hay muchas maneras de trabajar el Quijote, pero la que a mí más me gusta tiene que ver con eso, es decir, elegir un tema y que a partir de nuestras percepciones personales nosotros podamos llegar a una evaluación de nuestros conceptos. Es decir, que a través de, por ejemplo, con lo que hicimos en clase, a través de leer las locuras de Don Quijote y las justificaciones que él daba de su locura, nosotros nos podemos hacer una idea de lo que de verdad para nosotros significa estar loco. ¿Sí? Y de las justificaciones que uno puede dar a esa locura, de cuáles son los límites de la locura, que yo siento que eso fue lo que hicimos en esta clase, en que, sobre todo en la clase pasada que hubo más gente y que hubo más gente además participando activamente, hubo muchísima reflexión al respecto de lo que uno haría frente a un loco y de lo que define a una persona en ese estado de locura. Y me parece que esas discusiones son fruto de la calidad que tiene esta novela, de lo bien escrita que está, ¿sí? Este personaje de Don Quijote está tan bien creado, tan bien construido, que da pie a todas estas reflexiones. En ese sentido, entonces, para terminar ya con el tema de Don Quijote, los invito a esa reflexión, a que se acerquen a la lectura del Quijote, obviamente, y yo siempre los invito a que se acerquen a la lectura de todo lo que trabajamos, en clave de eso, en clave de que esta es una obra que le permite a uno reflexionar sobre sus propios conceptos. Aquí nosotros nos permitimos reflexionar acerca de nuestros conceptos de locura y a lo largo de los dos tomos, esa reflexión vive cambiando. Así como ustedes todavía no se deciden de que como que en parte sí está loco, pero en parte no está loco, esa sensación sucede a lo largo de la novela. Y al final, cuando se resuelve, obviamente no les voy a hacer spoiler, pero al final eso se resuelve. La decisión de si está o no está loco se resuelve al final y es un golpe emocional que esa duda se resuelva. O al menos para mí es un golpe, todas las veces que llego al final del Quijote, es un golpe emocional muy, muy importante, porque el libro está muy bien escrito y se puede hacer no solamente a través de la locura, a través de eso nosotros podemos reflexionar acerca de lo que quiere decir ser valiente, acerca de lo que quiere decir ser humilde, una persona humilde. En tanto en los personajes de Sancho como en el mismo personaje de Don Quijote, hay una reflexión muy interesante de lo que significa ser humilde. Hay una reflexión al respecto del poder muy buenas, lo que representa ser una figura de poder. Ya sea, pues obviamente en el contexto de este libro, ser un rey o ser un conde, cosas por el estilo, pero que se pueden obviamente extrapolar a nuestra realidad. Y entonces hay una reflexión muy interesante de lo que significa, digamos, en nuestra época ahora, ser un presidente, ser un alcalde, todo eso. Esas reflexiones están también en Don Quijote. Hay una reflexión
poderosísima del amor en tanto concepto idealizado, es decir, en tanto que nosotros tenemos una definición muy ideal de lo que quiere decir amor, y esa reflexión está presente aquí en este libro con la historia de la pastora Marcela y del personaje de Dulcinea también. En fin, lo interesante de esta novela no solo es que por sí sola como historia es muy interesante, porque como historia lo es muy interesante, es muy graciosa. A ese pobre viejo le pasan cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cacharros, le cascan, se enferma, y al pobre Sancho también lo mantean por allá, lo botan para lo alto, Don Quijote por allá en otra oportunidad se empelota por allá en un bosque, luego más adelante por allá lo agarran a palos y a Sancho hay que agarrarlo también al látigo, mejor dicho. La historia por sí sola es muy interesante y por sí sola vale la pena ser leída, pero además tiene ese valor agregado de que en sus páginas nos permite a nosotros reflexionar de muchísimas cosas de nuestra vida. Que así este libro haya sido escrito hace más de 400 años, ¿sí? 404 años hace que salió la segunda parte, que murió Cervantes más bien. Hace 404 años que murió Cervantes. Y a pesar de que es de hace tanto tiempo, está tan bien escrita y es tan importante, que todavía nos sirve para reflexionar acerca de muchas realidades de nuestra vida hoy en pleno siglo XXI. ¿Sí? Entonces, por eso les hago la invitación a que se acerquen a él. ¿Listo? Yo tengo un raye con la novela y por eso las lecturas que hicimos son casi que en el lenguaje original en el que fue escrito. Pero pues yo sé que para ustedes eso es más complejo. Entonces, hay versiones diferentes del Quijote también. Si el lenguaje de pronto les parece muy complejo y les da pereza y les resulta muy complicado, ¿sí? Lo trabajamos en clase porque yo tengo un raya ahí con eso que pues no voy a hablar ahorita al respecto, pero eso no quiere decir que no lo puedan leer. Hay muchas otras versiones escritas. Hay incluso una versión paisa de Don Quijote, creada con dialecto antioqueño, para que vean la cantidad de versiones que hay, ¿sí? Acérquense al Quijote, de verdad, no tiene pierde la lectura del Quijote. ¿Listo? Y eso sería todo en cuanto al tema de Don Quijote, esa invitación muy personal a que se acerquen a la obra. ¿Listo? Ahora lo que sí de verdad les preocupa y les interesa, que es el trabajo final. A lo largo de estas clases, como les decía, le decía yo a Catalina la clase pasada, estaban haciendo unos ejercicios en los que ustedes se imaginaban cómo era aplicable las circunstancias de Don Quijote en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces les decía, ¿qué es una quijotada en Ciudad Bolívar? ¿Qué harían ustedes si se cruzaran con una persona cometiendo una quijotada? ¿Sí? Todo eso es a propósito, porque el trabajo final, como lo ven aquí en pantalla, es imaginarse que un personaje análogo, es decir, similar, parecido, comparable con el Quijote, transcurre en sus barrios, transcurre en la localidad de Ciudad Bolívar. Y van a escribir un capitulito mínimo, pues, si quieren escribir más, perfecto, pero van a escribir mínimo un capitulito en el que cuenten cómo sería un día de la vida de un personaje así, con estas características como Don Quijote, pero ya no en la España de hace 400 y pico de años, sino hoy siglo XXI, 2020, en Ciudad Bolívar. ¿Sí? Para eso eran los ejercicios que venían haciendo hasta ahora. ¿Sí ven? No es que yo me fuera inventando que 8 días un trabajo diferente. No, todo estaba pensado para que este trabajo final les quedara muy fácil. Si vieron las correcciones, yo todo el tiempo les estaba diciendo, estas respuestas le van a servir muy bien para el trabajo que viene. Ah, pues ahí está, es por eso. ¿Sí? Si hicieron ese trabajo a conciencia, si hicieron ese trabajo juiciosamente, este trabajo final les va a quedar muy fácil, porque prácticamente ya lo tienen hecho, ya lo tienen escrito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Se imaginan un personaje como el Quijote viviendo en Ciudad Bolívar y van a narrar un día de la vida de ese personaje. Debe tener, obviamente, unos criterios, que es con los que yo los voy a calificar. Por un lado, unos criterios de contenido y unos criterios de forma. En cuanto a los criterios de contenido, como probablemente se dieron cuenta, en los capítulos del Quijote casi siempre le pasan dos cosas.
Es muy raro el episodio en el que le pasa solo una situación así graciosa. Es muy raro. Por lo general siempre les pasan dos cositas, ¿sí? Entonces vimos en el del Caballero de los Leones que primero le pasó lo de los requesones y luego le pasó lo de los leones, ¿sí? En el primer episodio, de hecho, le pasan muchísimas cosas porque se inventa su nombre, el nombre del caballo, el nombre de su amada, arregla su armadura, les pasan, por lo general, por cada capítulo le pasan varias cosas a Don Quijote. Entonces, ese trabajo que ustedes me van a entregar tiene que tener mínimo 2 quijotadas, tiene que tener mínimo 2 locuras, ¿sí? Eso ustedes ya lo tienen. Si hicieron esa tarea y la hicieron bien, ustedes de hecho tienen 3, porque la tarea era esa. Entonces se van a imaginar que ese personaje, por ejemplo, se le dio por regalarle celulares a toda la localidad. Se imagina que ese personaje hace eso, bueno, ¿y qué le pasaría? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero en ese trabajo? Que sean mínimo 2 de las que ya utilizaron. Si se quieren inventar otras 2 diferentes, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si quieren utilizar las que ya se inventaron, tampoco hay ningún problema. ¿Listo? Eso por un lado. Tiene que haber mínimo 2 quijotadas, 2 acciones así como medio absurdas. En segundo lugar, para hacer énfasis en esa, lo que decía Juan David, en que Juan David y Miguel, creo que los dos lo dijeron, para hacer énfasis en que Don Quijote está en otro cuento, que están ya en otro mundo, Cervantes casi siempre le pone un personaje cuerdo para que se note la diferencia, para que se vea cuál es la relación entre los personajes, ¿sí? Que eso de hecho hace parte de por qué Don Quijote es una novela, es la primera novela moderna, pero ahorita no voy a hablar de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que ustedes pongan? Igual, tiene que haber mínimo un personaje cuerdo en ese capítulo que van a escribir. ¿Para qué? Para que se note lo loco que está su personaje, para que se note lo loco que está ese Quijote de Ciudad Bolívar. ¿Listo? Listo. Ojo con esta que sigue de contenido, que es al mismo tiempo de contenido y de forma. Una de las razones por las cuales Don Quijote es la primera novela moderna es porque esta es una de las primeras novelas en la que los personajes hablan, ¿sí? Por ejemplo, el narrador acá está así explicando qué fue lo que pasó, pero no se queda únicamente el narrador explicando lo que está pasando, sino que los personajes hablan, tienen diálogo, ¿sí? El narrador dice, les dijo con mucho donaire, 2 puntos, y lo que dice Don Quijote, y sigue hablando. O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha, el mío, pues, Luego habla otra vez el narrador. Las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas no respondían para ta. Y luego vuelve y habla el personaje. ¿Sí ven? No quiero que en el capítulo que me van a entregar solo sea el narrador explicando lo que pasó. No quiero que solo sean ustedes diciendo, y el man entonces le fue a regalar un iPhone 10 a mi vecino y el vecino se puso de mal genio. No, la idea es que los personajes hablen, es decir, el mancito le regaló un iPhone 10 a mi vecino y el vecino le dijo, 2 puntos. ¿De dónde sacó esa vaina? Usted se lo robó y me quiere meter en... Sí, eso, que los personajes hablen, que los personajes tengan diálogo, porque esa es una de las características más importantes del Quijote, una de las características que hicieron que el Quijote fuera considerada la primera novela moderna. ¿Listo? Entonces tiene que haber dentro del su capítulo diálogo de los personajes. ¿Listo? Por último, en el contenido, esto también lo hablamos en clase y esto también estaba dentro de sus tareas. Vean que estas son las 3 tareas que les puse. La primera que fue cuál era su definición de locura, la segunda cuál era la definición de valentía y la tercera del discurso, de cómo habla un loco. Si hicieron esas tareas bien, esta parte es muy simple. Es decir, en ese capítulo tiene que verse estos 3 elementos. Tiene que verse que el personaje está loco, tiene que verse que el personaje es valiente y tiene que verse el discurso que maneja un loco. ¿Sí? Que eso lo hemos ido viendo en todas las clases. Hemos ido viendo ejemplos de cómo Don Quijote está loco, de cómo Don Quijote es valiente y de cómo es el discurso de Don Quijote. Eso lo hemos ido viendo. También hemos visto que Don Quijote hace una sátira a los libros de caballería, se burla de ellos. Eso lo vimos hace ya como 2 clases. Y hemos visto también que Don Quijote hace una crítica social, eso lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos cuando comparaba yo la situación que se presentó aquí en la ciudad del abuso de autoridad de la policía y todo eso. Don Quijote también hace una crítica social todo el tiempo, ¿sí? Lo leímos ahorita, él habla de cuál es la responsabilidad de ciertos trabajos, etcétera, etcétera.
Eso tiene que aparecer también en lo que ustedes hablan, ¿sí? Tiene que haber una sátira y tiene que haber una crítica de la sociedad, porque Don Quijote así hizo eso en su época. Esos son los criterios de contenido, lo que yo voy a revisar. Básicamente voy a estar haciendo chulitos. Listo, sí. El señor Pineda sí utilizó mínimo dos Quijotadas. Sí, la señorita Sereno sí incluyó un personaje cuerdo. Sí, la señorita Moreno sí puso diálogo. Sí, el señor Linares sí habló de locura, valentía y discurso. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que ustedes tienen que incluir. ¿Listo? En cuanto a perdón, a los criterios de forma. Si van a hacer el trabajo en el cuaderno, como lo han hecho varios, que no hay ningún problema, y le van a tomar foto y la suben a la plataforma, no hay ningún inconveniente. La extensión debe ser mínimo de 3 páginas, porque la mayoría de ustedes manejan el cuaderno pequeñito. Si manejan cuaderno grande, entonces 2 por ahí pueden ser. Pero pues yo en las fotos que ustedes han subido, por lo general veo que trabajan en cuaderno pequeñito. Entonces, mínimo 3 páginas, ¿sí? Por favor, no se las den de abejas, de dejar renglones grandísimos y de utilizar una letra gigante y de dejar 2 renglones de por medio porque me van a sacar el mal genio. Y a ustedes no les conviene que yo califique de mal genio. Por favor, hablando en serio, pues métanle lógica al asunto. Ustedes ya están grandes, ¿no? No se las van a dar de abejas. ¿Sí? Entonces, si van a hacerlo a mano en el cuaderno, mínimo 3 páginas. Si me lo van a entregar como lo han hecho algunos en un doc, es decir, en un Word o en un PDF, mínimo 1 página. Porque pues ese sí toca escribir un poquito más. ¿Sí? Si comparamos el trabajo escrito con un trabajo a computador, de hecho es un poquito más largo 1 página en computador que 3 páginas a mano. Pero pues ya lo decidirán ustedes, ¿sí? Lo mismo a computador, no me van a poner entonces con letra 25 y con márgenes de 4 centímetros cada página. No sean abejas, no les conviene que yo califique de mal genio. Ojo con la ortografía, por favor. ¿Listo? Ojo con la ortografía, mejor dicho, subrayado y en negrita. Voy a estar muy cansón con el asunto de la ortografía. ¿Sí? Por favor, déjense guiar por el mismo Word si van a escribir en Word. Ese les hace las correcciones, ¿sí? Y sin embargo, revisen, relean sus vainas, busquen en un gran hijo más diccionario cómo se escriben las palabras, ¿sí? Porque voy a estar muy cansón con esto de la ortografía esta vez, ¿listo? Y finalmente, por favor, es una narración y como tal, entonces tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Sí? El desenlace está entre comillas porque como se supone que es solo un capítulo, no es toda la historia, sino un capítulo, entonces el desenlace, el final de la historia de ese capítulo puede quedar un poquito abierto. Entonces no tiene que ser que se murió, lo mataron por ponerse a regalar celulares, lo agarró una banda y lo apuñaló y lo mató y le robó los celulares. Si quieren puede terminar así, no hay ningún problema, pero si no, tampoco, no hay ningún inconveniente. El desenlace es lo único que puede quedar abierto, porque se supone que esto es un capítulo de una novela grande, ¿no? Entonces, no hay problema si el desenlace queda abierto, pero sí tiene que haber un inicio, es decir, cómo arranca la historia, y tiene que haber un nudo, es decir, tiene que haber un conflicto. El conflicto, obviamente, pues es muy fácil porque son las quijotadas que hace. Ese es un conflicto que se le dé por regalar celulares, ya es un conflicto, ya es un nudo. Entonces es muy fácil. Pero recuerden, por favor, esta estructura, que pase algo, porque si no pasa nada, no es una narración, no es una historia. ¿Listo? Ojo acá lo que les voy a decir, qué pena para con los, si se alcanza de pronto a escuchar el escándalo que están haciendo aquí en el conjunto. En el comienzo de la clase, perdón, les dije que esta era la última clase obligatoria. ¿A qué me refiero? De este trabajo me van a entregar un borrador, un primer intento, el 14 de octubre, ahí en la plataforma. ¿Sí? Ese espacio ya está aquí abierto en la plataforma. Vean. Subir aquí, borrador, trabajo final. Un borrador. ¿Listo? ¿Para qué? Suben el trabajo el 14. El 15 yo reviso esos borradores y les hago correcciones. ¿Para qué? Para que las revisen. ¿Sí? El 16 de octubre es la siguiente sesión, pero esa sesión no es obligatoria. Si ustedes revisan las correcciones que yo les hice y dicen, no entiendo qué es esto, ¿cómo así que aquí no hay conflicto? No entiendo. Entran a la reunión el 16 y me preguntan, profe, usted me corrigió tal cosa y no lo entendí. ¿Me explica, me hace el favor? O entran y me dicen, profe, cuénteme qué le pareció y yo les comento cómo me pareció ese adelanto que me entregaron, ¿sí? Entonces, hay otro encuentro, pero no es obligatorio.
¿sí? No hay ningún inconveniente. Ahora, este borrador, así sea borrador, es obligatorio entregarlo. Algo tienen que entregar ese 14 de octubre, vean esto. Tienen estos 3 días que quedan de la semana. Luego sigue semana de receso. Y luego siguen otros 3 días. ¿Listo? Entonces, no solo tienen las 2 semanitas de siempre, sino además la semana de receso. Tienen bastante tiempo para hacer este borrador. ¿Listo? Entonces, les repito, entregan el borrador acá el 14. Yo reviso en plataforma el 15 y les hago las correcciones. El 16, si tienen alguna pregunta o alguna duda, yo los atiendo por Google Meet también. Ya más adelante les pasaré el link y todo eso. Y después ustedes aplican esas correcciones que yo les hice y la entrega definitiva es el 23 de octubre. ¿Listo? El 23 de octubre. Obviamente esa entrega también es obligatoria. Así yo no les haya hecho ninguna corrección. Si yo en la corrección les dije, no, así está perfecto, no le haga nada, mándemelo así, no importa. Vuelven y me lo mandan. De hecho, pues mejor, porque entonces se ganan 2 5 muy fácil. ¿Sí? Son obligatorias ambas entregas, por favor. ¿Listo? Listo. Hasta el momento, por ahora, ¿alguna pregunta respecto del trabajo final? Este es el momento de hacer preguntas. No, profe. No, señor. Vale, entonces, Profe, cuéntame. es que, pues, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, digamos, uno puede empezar a escribir el capítulo como, por ejemplo, por decirlo así, como, o sea, sí, como, yo soy la narradora, pero digamos, o sea, digamos, empiezo por decir así, ay, es que hoy me levanté y pasó esto y esto y esto, y incluyo al personaje o tiene que ser eh, específicamente con el personaje, con el que está loco. Obviamente tienes que hablar del personaje que está loco, que está cometiendo las locuras, ¿no? Porque él es el personaje principal. Ahora, el personaje principal puede ser otro aparte de ti. Entonces, que tú dices, ah, me encontré con un loco que estaba repartiendo celulares, puede ser. O también puede ser, eso se llama un narrador intradiegético. En fin, puede ser así. Puede ser un narrador extradiegético, es decir, una persona que dice, Daniela se levantó y a lo que salió se encontró con un man loco que estaba repartiendo celulares. También se puede hacer así. O por último, que sería muy divertido, me gustaría mucho que lo hicieran así, pero pues no es obligatorio, que ustedes sean el personaje que está loco. Ay, sería muy divertido, sería muy gracioso, ¿sí? No es obligatorio, pero lo pueden hacer de cualquiera de esas 3 formas, ¿sí? Obviamente tiene que aparecer el Quijote. Y por el Quijote no me refiero a que tiene que llamarse Quijote, sino que tiene que haber un loco ahí, que es el que está haciendo estas quijotadas, obviamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Algo más? Ah, bueno, profe, no, ya, solo era eso. Vale. Saldrán mil preguntas, ya me lo imagino, pero pues no hay ningún inconveniente, sobre todo porque aquí cuando estoy explicando solo estamos 5. La clase más importante y en la que menos entrar. Los voy a acusar con Julia. La clase más importante porque estoy explicando el trabajo final y en la que menos entraron, pero bueno, no importa. Ojo, les voy a dar un ejemplo de cómo pueden estructurar esa historia para que vean que es muy sencillo. Si lo hacen así primero, de hecho me pueden mandar un ejemplo como este de borrador incluso. ¿Mm? Para que vean que es muy sencillo. Por ejemplo, mi personaje, como les decía, me pareciera muy gracioso que el personaje fueran ustedes mismos, entonces yo hice ese ejercicio. Un profesor se vuelve loco de tanto preparar clases virtuales. Trabaje todos los días y revise plataforma y mande correos y conteste WhatsApp a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana porque dijo, madres, hay papitos que parece que no tuvieran mejor oficio, en fin, se vuelve loco. Y entonces después cree que lo mejor es convertirse en caballero andante. Este es el inicio. Luego sigue el nudo. El profesor vive en Ciudad Bolívar. Como se convierte en caballero andante, sale a deshacer entuertos, que es una expresión de Don Quijote, es decir, a ayudar a la gente a buscar aventuras.
Se encuentra con un señor que le está pegando a su esposa. Se mete a defenderla y golpea al señor por pegarle a su esposa. El barrio lo lincha por sapo. No sé, eso fue lo que se me ocurrió. Es un ejemplo, no tiene que ser necesariamente así. Lo hago lo mismo porque, como ya he leído Don Quijote, al Quijote todo le sale mal. Ese pobre hombre no gana una, mentiras, gana solo una. Pero pues no es obligatorio que lo hagan así. Ese es el nudo. Luego, y ahí está la primera quijotada, porque recuerden que tienen que ser mínimo dos. Llevo una. Se encuentra con un estudiante. El estudiante lo sigue para procurar que no le hagan más daño. Ahí está el personaje cuerdo. Tiene que haber un personaje cuerdo en el capítulo. Siguen buscando aventuras. Se encuentran un grupo de muchachos consumiendo. El profesor les quita la marihuana y los invita a ir a estudiar y abandonar el vicio por medio de un discurso. Entonces los ve por allá fumando, entonces les agarra el bicho y se los destruye, se los desarma, mejor dicho. Y les echa un discurso, así como el que leímos ahorita, que hace con don Diego de Miranda, para que vuelvan y estudien y abandonen el vicio que les nubla la mente y no sé qué más, así como habla Don Quijote. Los muchachos, obviamente, los persiguen para cascarles porque esa vaina no es gratis. Entonces, se van a cascarles. Ahí hay otra quijotada, ya completé las dos. Finalmente, el profesor decía que los males de la localidad son culpa de una realidad más grande que no se puede resolver directamente en el barrio. Decide ir a buscar al malvado encantador que ha ocasionado todo esto. Este detalle tiene que ver con que aquí hay una sátira y una crítica social. Mi opinión como escritor es que muchas de las realidades que están sucediendo en la localidad no son necesariamente culpa de las personas de la localidad, sino de un abandono que está sufriendo ese sector, este sector y muchos otros. Estoy haciendo una crítica social, ¿sí? Estoy haciendo una sátira también ahí de que supuestamente el malvado es un encantador que ha ocasionado todo esto. Es una sátira de los que están en el poder, ¿sí ven? Y estos elementos pues ya salieron. La locura pues es obvia. ¿Quién se va a poner? Imagino que ustedes, lo primero que se les ocurre cuando ven un grupo de pelados por allá consumiendo, lo primero que se les ocurre es ir a quitarles la droga e invitarlos a que se metan a estudiar. Obvio no. Ahí se ve obviamente la locura. También se ve la valentía y ahí se ve también el discurso que maneja Don Quijote en este ejemplo. ¿Sí ven? Mi desenlace, todo esto es el nudo. Finalmente mi desenlace es abierto. El profesor y su estudiante se marchan, salen de la localidad en busca de más aventuras por allá para ir a encontrar al malvado encantador que tiene jodida la localidad. Ese es el desenlace, es un desenlace abierto y no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es un ejemplo y ahí está todo. Todo lo que está aquí, bueno, la forma obviamente no, porque pues no están en el cuaderno ni en un PDF, pero lo de contenido, ahí está todo. Hubo dos quijotadas, un personaje cuerdo, los personajes tienen que hablar, hubo un ejemplo de locura, de valentía, discurso, hubo una sátira, una crítica social, también el asunto de que hay un señor pegándole a su esposa y se mete el loco a defenderla y antes resultan pegándole al pobre loco. Ahí hay una crítica social también, en fin. ¿Sí? Este es un ejemplo. Esto, como se dieron cuenta, ya está también aquí la presentación en Schoology, por si quieren volver a repasar los criterios, estos criterios, tanto los de contenido como los de forma y las fechas. Ahí está para que lo revisen en la plataforma si quieren. Después de haber visto el ejemplo, última oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Por ahora bien, listo. Les van a salir más preguntas, se van a pegar una confundida, se van a estresar y se van a aburrir y de todo, como siempre, cuando empiecen efectivamente a escribir. Entonces, para eso es la entrega del primer borrador y para eso es el encuentro del 16 de octubre. Para que me pregunten otra vez, para que cuando se sentaron a escribir y no se me ocurre nada, ¿cómo así? Y se enredan. Pues para eso es el encuentro del 16, para otra vez, bueno, venga, tengo estas ideas, ¿me sirven o no me sirven? ¿Está bien o está mal? Porque ahorita ustedes nunca tienen preguntas en clase, siempre es hasta cuando empiezan a disque trabajar que se les ocurre. Entonces, pues, ni modo, los estaré esperando, ya saben que cualquier pregunta me la pueden hacer ahí por el medio del Facebook, yo les contesto en cuanto pueda, y si no, pues entonces nos vemos hasta el 16, ¿listo? Eso sería todo. Entonces, oficialmente, con esto le doy cierre a la clase de literatura de grado décimo. Se los agradezco mucho.
a los que estuvieron juiciosamente no solo entregando trabajos, sino asistiendo a estos encuentros. Se los agradezco mucho, mucho. No se imaginan el, lo importante que es para mí que estén entrando a clases.